Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso del 27 al 30. Si no trajo Biblia, no se preocupe, en las pantallas nos van a ayudar con la imagen. Dice: y tuvo riquezas Ezequías y glorias muchas en gran manera. Adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósito para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. ¿Quién le había dado las riquezas? Cierre sus ojos. Padre, pedimos a esta hora, Señor, que nosotros podamos recibir del sustento tuyo, del pan de tu palabra, del pan del cielo. Papito Dios, te pedimos que nos ministres. Ponemos la sangre del Cordero sobre esta palabra para que el enemigo nunca pueda robárnosla. Y deseamos que cumplas el propósito para lo que lo envías. Señor, que nunca se nos olvide esta palabra. Te la pedimos hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que voy a estar compartiendo esta noche lo titulé Preparando lo mejor para Dios. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Preparando lo mejor para Dios. En unas tierras lejanas existía un rey, y era un rey muy sabio y bondadoso. Cierto día el rey había salido a pasear por los jardines de su castillo, pero para su sorpresa, junto al camino estaba un mendigo que clamaba a fuerte voz misericordia, ya que tenía días sin comer y no poseía dinero para comprar comida. El rey, movido a misericordia, se acercó a auxiliarle al mendigo. Pero sabiamente le preguntó el rey al mendigo: ¿tienes algo para ofrecerle a tu rey? Y el mendigo, sorprendido, notó que cargaba un saco de mazorcas que había recogido en el campo, mas solamente sacó 2 mazorcas de todas las que tenía para dárselas al rey, pues éste pensaba que el rey no tendría necesidad de sus dádivas, pues era muy rico y era un rey y vivía cómodamente en el palacio, saciándose de los mejores manjares. El rey, ante la actitud tan miserable del mendigo, para darle una lección por ser tan duro de corazón, mandó a sus sirvientes que le trajeran un saco de monedas de oro. Igualmente sacó solo 2 moneditas de las más pequeñitas y se las dio entonces al mendigo. La moraleja de esta historia nos hace reflexionar: si el mendigo le hubiese dado al rey el bulto de mazorcas, ¿qué cree usted que el rey le hubiese dado al mendigo? Piénselo. Ahora, la palabra que los conllevé al segundo de Crónicas, capítulo 32, es una palabra donde podemos ver las riquezas, la fama, dice la Biblia, la gloria que Dios le había otorgado a Ezequías. Escúchenme en esto: nadie tiene poder para hacer finanzas más que Dios mismo. Nadie. Y es impresionante poder
hacer comprensión de lectura de todo lo que Dios le dio a Ezequías. Volvámoslo a leer, por favor, en el verso 27, y miremos la grandeza como Dios exaltó a Ezequías. Dice: y tuvo Ezequías riquezas, no dice riqueza, sino dice riquezas en plural, y gloria muchas en gran manera. Por favor, usted piense que puede ser gloria en gran manera. Me imagino, este hombre era multimillonario. Carlos Slim se le quedaba en pañales. ¿Saben quién es Carlos Slim? Averígüelo. Steve Jobs, las riquezas de ellos eran pocas comparadas con las que Dios le había dado a este hombre. Muchas riquezas y gloria. Dice, adquirió tesoros, o sea, vino a comprar tesoros de plata, de oro, de piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. ¿Cuántos creen que tenía platica el hombre? Pero ahí no para. Haga más comprensión de lectura de lo que Dios le dio a este hombre. Dice, hizo depósitos para las rentas del grano, o sea, para acaparar la abundancia que la misma tierra le producía. Hacía depósitos para guardar el vino, el aceite. En esa época las riquezas se medían de esa manera. Establos para toda clase de bestias. ¿Sabe qué? Este hombre necesitó construir un edificio para sus parqueaderos, es lo que quiere decir la palabra de Dios. Y apriscos para los ganados. Pero ahí no termina todo. Pase al siguiente versículo y mire lo que dice: adquirió también ciudades. ¿A cuánto le alcanzaría la platica para comprar una ciudad? O sea que, ¿cómo era este hombre? Diga, era archimultimillonario. Y tenía hatos de ovejas y de vacas. ¿En poca escala? No, en gran abundancia. Dice, porque Dios le había dado muchas riquezas. Voy a hacer una pregunta. ¿A cuánto les gustaría por lo menos el 10% de lo que este hombre tenía? Levánteme la mano. Ay, una ciudadcita, aunque sea nomás, pastor. Tremendo, era un hombre archimultimillonario. Era un rey con demasiado dinero. Pero les voy a dar el secreto de este rey para que ustedes tengan el mismo éxito que tuvo este rey. ¿Cuántos lo quieren? Dígame un amén los que quieran el secreto. Hermano, dale ese aplauso al rey si se lo vas a dar al Dios poderoso. Yo quiero que usted haga un ejercicio. Cada vez que usted vea a una persona de éxito, no lo cuestione. Nunca se ponga a murmurar de una persona de éxito. Más bien, pregúntele a esa persona cómo alcanzó él ese éxito. Y voy a decirles los 3 secretos de Ezequías de cómo fue que alcanzó el éxito. Pero retroceda al capítulo 31, en el versículo 2. Ezequías capítulo 31, verso 2. Dice: y arregló, este es el primer secreto, y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes, de los levitas, conforme a sus turnos, cada uno según su oficio. Los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, que diesen gracias, que alabasen dentro, subraya donde dice, dentro de las puertas de los atrios
de Jehová. Primer secreto, se lo voy a revelar. Cuando Ezequías fue nombrado rey, lo primero que se interesó fue en arreglar, distribuir, ordenar la casa de Dios. Dígame un amén. Eso es lo primero que había que hacer. ¿Sabe qué? Que nosotros vivimos tan distraídos y cada uno vivimos en nuestro propio proyecto, en mi plan, en mi familia, en mi casa, en mis finanzas. Pero se nos olvida lo más importante: darle el primer lugar a Dios. Mire, hermano, si usted quiere tener éxito, usted tiene que empezar a hacer lo que Ezequías hacía. Ezequías fue nombrado rey y él de una vez ordenó la casa de Dios. Dice la Biblia que este hombre sacó, porque las puertas del templo estaban cerradas, empolvadas, se habían robado todo. Y él entró y empezó a hacer limpieza. Encontraron hasta el libro de la ley. Hizo que los reyes, que los sacerdotes lo leyeran. Ordenó la alabanza, restauró el templo. Vivía pendiente de lo que necesitara la casa de Dios. Yo quiero que usted mire en el libro de Ageo, capítulo 1, en el versículo 9. Miren las pantallas para que no lo busque. Ageo capítulo 1, verso 9 dice: esto le vino a Israel cuando Israel se olvidó de la casa de Dios. Dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Le voy a decir algo, iglesia. Yo he aprendido durante todos estos años a que Dios no necesita de mi dinero. Él es el que me da la provisión. Dios es el dueño del oro y de la plata. Pero ¿sabe qué? Cuando yo me intereso por la obra de Dios, por la casa de Dios, cuando yo le otorgo el primer lugar al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, hacemos como un intercambio. Yo me preocupo de tu casa, Dios, y Él se preocupa de la mía, de mis hijos, de mi familia, de mi empresa, de mis finanzas. Mire, yo he aprendido a que antes de yo tener mi propia casa, yo siempre deseé, no, primero quiero tener casa para Dios. Y en la medida en que he dispuesto mi corazón para darle a Dios el primer lugar y buscar casa para Dios, Dios se ha encargado entonces de darme y de devolverme, restituirme también casa para mí. Voy a hacerle una pregunta. ¿Le has dado a Dios el primer lugar? ¿Estás pendiente de la casa de Dios? ¿Qué haces por el servicio para la obra del Señor? Tenemos que tener en cuenta qué era lo que hacía Ezequías. Si usted lee en el 31 verso 1, Ezequías sacó los ídolos, las imágenes de acera, limpió la casa de Dios. Y hermanos, nosotros queremos a veces venir solo a la iglesia, pero que nos dé Dios, que Dios me dé, que Dios me dé. Mire, yo me he dado cuenta cuando termina el servicio en la reunión de por las noches, hay gente que yo los veo que no tienen a veces ni para el transporte y se quedan solo por estar recogiendo las sillitas, por ayudar a recoger el mugre, a recogerle los vasos, las botellas que algunos no tienen cultura y dejan por ahí tirada. El otro día yo tuve una experiencia que tenía un pastor invitado aquí predicando, creo que fue en la convención, si no estoy mal. Y a mí me gusta ir a observar cómo funciona la iglesia cuando yo no ministro. Y me pasé por el sector de los baños y me di cuenta que esos baños estaban pero
Padre del cielo, papeles higiénicos, hojas de todo horrible. Y hermano, a mí no se me cae nada. Me paré, fui, cogí la escoba y empecé a barrer. Empecé a hacerle aseo a la parte de los baños. Y me di cuenta de algo. Cada vez que yo le sirvo a Dios, así sea en poca escala, Dios a mí me bendice en gran manera. Yo ando pendiente también de que no partan las sillas. Pero ¿sabe qué me di cuenta? ¿Qué días que mandé a lavar todas las sillas? Que la gente, bueno, usted no, fueron otras personas que ya se fueron de la iglesia, entran mascando chicle y aquí no saben de dónde lo pegan. Pásele la mano a su silla. No, ya las mandé a limpiar. No sé si de pronto tienen, es porque ya algún bendito de Dios volvió a hacerlo. Pero no tienen un ápice de temor de Dios. No ayudan a la casa de Dios. Y si antes viven cuestionando, viven criticando. ¿Y por qué no compran? ¿Y por qué no hacen? ¿Y por qué no ponen? Papi, si tan solo Dios te pusiera en el corazón venir a ayudar, siembre de su trabajo. Aquí hay muchas cosas que hacer. En la finca también. Todas las personas, regáleme su atención, que han venido y han sembrado en la casa de Dios, su trabajo, nosotros también los hemos visto después, como Dios les abre las puertas a grandes empresas y empieza Dios a bendecirlos, empiezan a llamarlos y no paran sus contratos. ¿Por qué? Porque un día dijeron: voy a sembrar de mi tiempo, de mi trabajo o de mi salario a la casa del Señor en el nombre de Jesús. Y Dios los ha bendecido. Y Dios lo va a hacer contigo también. Eso tenía Ezequías. Ezequías se preocupaba más que su casa por la casa de Dios. ¿Sabe qué? Este año estoy clamándole a Dios, y fue uno de los sueños que plasmamos con mi esposa, que este año podamos arrancar a construir. Y nos vamos a tener que incomodar, pero que podamos empezar a construir. Y una de las metas más grandes es, ojalá este año, tener una de las fases terminadas, porque va en 3 fases. Pero nosotros nos dimos cuenta con mi esposa que yo personalmente no tengo sueños personales. Mi sueño, la casa de Dios, construir obra para el Señor, dejar hecho un edificio bien lindo, bien poderoso, que en toda la provincia de Mares la gente sepa que ciertamente aquí está el respaldo de Dios, que Dios puso su mano sobre nosotros y que a Dios le plació bendecirnos para nosotros exaltar su nombre y darle a Él siempre el primer lugar en el nombre de Jesús. Le exhorto, yo lo exhorto, hermano, preocúpese por esta casa. Era uno de los secretos para alcanzar las riquezas Ezequías. Lo sé, yo lo he vivido. Yo he podido pactar, yo he podido sembrar donde se están construyendo iglesias y hemos visto la bendición de Dios. Un día me encontré un pastor y el pastor, nos reunían, y mi pastor principal decía: hermano, los reuní porque la iglesia necesita de una siembra. Y este hombre siempre criticaba las siembras. Ya nos van a escurrir, decía. Pero lo hacía con alevosía. Han pasado los años y ya ese hombre no está en la Misión Carismática Internacional. Dios mismo dijo: este no es de los nuestros, no puede seguir ahí. Y usted viera lo que perdió
perdió una gran, ¿cómo se llama? Provincia. Era la capital de una provincia a la que le habían delegado a este hombre. Lo perdió todo, porque él empezaba a criticar cuando alguien le daba el primer lugar a la casa de Dios. Ezequías se interesaba, movía su corazón, pero también movía su bolsillo. Segundo secreto de Ezequías, mírenlo, lo encontré en el versículo del 3 al 5. Estamos leyendo ahora Segunda de Crónicas, capítulo 31, verso del 3 al 5. Dice: el rey contribuyó, léanlo en las pantallas, de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Verso 4: mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diesen la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen solo a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel trajeron, ¿qué? Subraye, muchas primicias de grano, de vino, de aceite, de miel y de todos los frutos de la tierra. Asimismo trajeron en abundancia los diezmos de todas las cosas. ¿Sabe cuál es el segundo secreto? Número 1: diezmaba, ofrendaba y daba primicias a Dios. Pero no solo eso, él le enseñaba a Israel a hacerlo también. ¿Quién era Ezequías? Un rey, no un sacerdote. Él era el rey. Escúcheme. Y los reyes de esa época, ellos tenían que salir a la batalla, a la guerra, para traer botín a su pueblo. Y eso era lo que hacían los reyes de Judá, de Israel. Ezequías era rey de Israel. Entonces él salía a la batalla, o como decir hoy en día una persona, ser un empresario, salir a la guerra, buscársela todos los días y traer provisión para la casa de Dios. Eso era lo que hacía Ezequías. Pero no solo él iba y ganaba sus batallas y traía los botines y traía para la casa de Dios, sino que también le enseñaba a su pueblo. Antier estuvimos ministrando en San Vicente, y el pastor Orlando, por congraciarnos, nos llevó a una charca lo más de deliciosa, que un día les voy a pasar un video. Y nos fuimos a una charca y allá había un viviente, y traté de establecer comunicación con el viviente y hacerme amigo y tratar de predicarle. Y empezó a decirme: mire, pastor, yo antes iba a una iglesia evangélica de esas, me decía así, todo atravesadito. Dijo: pero ¿sabe qué? Cuando dejé de ir, dijo, nosotros íbamos y nosotros trabajábamos, y cuando empezábamos a trabajar íbamos a la iglesia y pagábamos el diezmo. Póngale cuidado como dijo este hombre. Dijo: y mientras empezamos a pagar el diezmo, todo salía bien, todo nos iba bien. Y dijo: y más bien nos iba cuando le comprábamos de pronto un parcito de zapatos al pastor. Todo nos salía bien. Yo le dije: ¿y por qué dejó de ir? Me dijo: porque la misma esposa del pastor nos dijo que no le compráramos nada al pastor y que no diezmáramos. Imagínese, con una mujer de esas, ¿para qué enemigos? Pero él me cuenta, el hombre me cuenta y me decía: pero usted viera, pastor, dejamos de pagar los diezmos y de ofrendarle al pastor, y todo se nos vino a botes. Todo venía mal, en peor. Yo decía: Dios mío, cuánta necesidad hay de nosotros como pueblo de Dios
de enseñarle no solamente a nuestros hijos, sino a nuestra familia. Miren, nosotros ¿sabe qué hacemos con nuestros hijos? Nosotros les enseñamos a diezmar, a ofrendar. A mí la gente me pregunta: ¿a usted no le da vergüenza pedir los diezmos? Yo le digo: ¿acaso son para mí? ¿Quién le dijo a usted que yo pido para mí? Si yo estoy pidiendo para la casa de Dios, a mí me pagan mi sueldo como administrador. Yo soy un empleado más. Pero cada centavo que ustedes traigan a las arcas de Dios tiene que tener una preciosa administración. Entra a la DIAN, entra por todos los entes de fiscalía para poderle dar un buen manejo a las finanzas que ustedes amablemente traen para la casa de Dios. Y nosotros les enseñamos a nuestros hijos. Yo me acuerdo cuando fuimos a comprar este terreno y era costosísimo. Lanzamos un reto. Le dijimos a la iglesia: bueno, vamos a sembrar para poder comprar este terreno. Y sabe que nuestra hija nos sorprendió. Mi hija, cuando nosotros desatamos la palabra, fue y trajo su alcancía repleta de monedas. Entró al cuarto y dijo: papi, a mí me da pena dar tan poquito, pero esto es todo lo que tengo. En esa época tenía como 90,000 pesos en monedas en la alcancía. Y nosotros le dijimos: mami, Dios te bendiga, porque el que siembra en la casa de Dios, de la casa de Dios también recibirá y comerá abundantemente. Lea verso 3. El rey contribuyó de su propia hacienda, de su propio peculio, de su propio dinero. De él sacaba, diezmaba, ofrendaba. Pero ¿sabe qué? Escúcheme, pase al verso 5, que esto es lo que más me gusta de todo. Verso 5 dice: y cuando este edicto fue divulgado, el rey le enseñaba a la gente. Los hijos de Israel dieron muchas, subraya la palabra, primicias. ¿Saben qué son primicias? De lo primero, de lo mejor. Estamos arrancando un nuevo año y cómo me gustaría que usted este año sellara o le cerrara la puerta al diablo y lo reprendiera de sus finanzas, trayendo un tremendo pacto para la casa del Señor. Ellos hacían eso, de lo primero, de lo mejor, de lo más gordo. Lean las escrituras en el libro de Génesis capítulo 4, en la casa lo leen. Y usted podrá notar que el primero que le trajo ofrenda a Dios fue Caín. Pero tal vez Caín no le trajo de lo mejor, de lo primero. En cambio Abel dijo: yo sí le voy a dar a Dios de lo primero. Le trajo de sus primogénitos, de lo más gordo, de los primeros frutos. Y dice las escrituras que la sangre de Abel todavía clama por venganza. Porque cuando la sangre de Abel cayó a tierra, la tierra también fue maldita. Impresionante. Pero esa sangre es redimida por la sangre del Cordero. Cuando de la corona que clavaron en sus sienes, y de esas sienes cayó sangre, esa sangre nos redime y redime nuestra tierra para ser bendecidos siempre y cuando nosotros le demos a Dios nuestros diezmos, nuestras ofrendas y nuestras primicias en el nombre de Cristo Jesús. Ezequías diezmaba. ¿Saben qué fue lo que le pidió Dios a Abraham? De las primicias. Abraham, tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del firmamento, como las arenas del mar. Y empezó y le dio una primicia. Le dio a Isaac,
Y luego el mismo Dios le dice: ahora, Abraham, sacrifícame tus primicias de lo que yo mismo te di. Oh, Señor, pero soy obediente. Traeré a la casa de Dios tus primicias, y sea Dios haciendo conmigo como bien le parezca. Han pasado miles de años y nosotros todavía somos descendientes de Abraham. Fue cierto lo que Dios le dijo: descendencia numerosa. Aún los musulmanes se consideran hijos de Abraham por Ismael. Entonces miren el segundo secreto. ¿Cuál era el primero? Tenía Ezequías la casa de Dios en primer lugar. Segundo consejo: Ezequías diezmaba, ofrendaba y daba sus primicias. Y tercer consejo, lo hallé en el verso 4. Y escúcheme que esto es clave. Verso 4 del capítulo 31. Dice así: y mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que le diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Tercer secreto de Ezequías: Ezequías velaba por honrar a los sacerdotes ungidos de Dios. ¿Cuál era el tercer consejo? Ezequías enseñaba al pueblo a honrar a los sacerdotes que ministran en el altar de Dios. Yo no sé si ustedes alguna vez escucharon ese refrán de los ancianos. Mi abuela decía: el que come carne de cura, no le falta la desventura. ¿Cuántos alguna vez habían escuchado ese refrán? ¿Ninguno? No puedo creerlo, si yo soy más niño que usted. Así le decían a uno. ¿Pero por qué se lo decían a uno? Para que uno no deshonrara a quien estaba ministrando en el altar de Dios. Y les cuento la verdad. Fue cuando yo un día llegué a la casa y una persona que estaba en el sacerdocio empezó a tocarme las piernas. Y yo hablé en la casa. Mi papá se preocupó, fueron al colegio: ¿qué es lo que pasa? Y ella misma nos decía: pero el que come carne de cura, no le falta la desventura. O sea, como quien dice: callen, 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 guardándoles las espaldas. Hermano, uno de pastor no quiere que le guarden las espaldas cuando uno está en pecado. No está bien. Pero uno como pastor y como ministro de Dios, uno sí aspira a que la gente lo honre a uno, orando antes por uno. Eso debías colocarlo en tu corazón. Deberías colocarlo en tu corazón. Este año voy a cerrar mi boca. No voy a murmurar de los profetas, de los pastores, de los líderes. Mire, a veces nosotros como cristianos nos apuñaleamos entre nosotros mismos. Hablamos mal. Y es cierto, tal vez, bueno, hay cosas que a nosotros no nos parezcan, pero no por eso tenemos derecho de ir a cuestionar, de ir a murmurar, a denigrar y a deshonrar. Si no puedes bendecir a tu pastor o a tu líder económicamente, invitándolo a algún lugar, por lo menos no lo deshonren con tanta murmuración, con tanto chisme. Guárdese. Eso era lo que hacía Ezequías. Lea. Ezequías antes los honraba, buscaba cómo darles sustento, cómo bendecirlos económicamente. Buscaba honrar. Mira, hermano, esta mañana tuve un tropiezo y lo tuve con mis hijos. ¿Cuántos son hijos? Levántame la mano. Honren a sus padres también. Eso es uno de los secretos para que venga la prosperidad. Cuando un hijo se levanta con alevosía contra su padre y el padre no lo corrige,
el padre lo único que está haciendo es hacer que su hijo caiga bajo maldición. Yo he tenido que, como buen santanderiano, sacar así, mire, y voltear el anillo para este lado. Y si me toca, prefiero educarlos a tiempo cuando me quieren irrespetar, para que más adelante ellos no paguen por causa de la maldición que se echaron sobre sí mismos por deshonrarme como padre y como su pastor. Porque yo, además de ser el papá de mis hijos, soy su pastor, soy su jefe, soy su amigo. Entonces, hermano, note esto. A veces se nos hace tan fácil deshonrar al pastor o a los pastores. No solamente a mí, hay muchos pastores, y ustedes no tienen por qué empezar a murmurar, ni hablar de los pastores, ni prestar sus oídos. No me conviene. Déjelo que Dios lo juzgue. Ore para que la sabiduría de Dios, mire, si no puede bendecir a un pastor económicamente, una invitación, por lo menos no lo deshonre. No deshonre a sus líderes. Sujétese a ellos. Mire lo que dicen del libro de Deuteronomio. Yo quiero que todo el mundo lea esta cita bíblica. Deuteronomio, capítulo 17, verso 12. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. ¿Ya lo pusieron en la pantalla o no? Léalo en su propia Biblia, escríbalo. Lleguen a la casa, busquen lo que ahí lo dice. Deuteronomio 17, 12. Dice: y el hombre que procediere con soberbia, con alevosía, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá. Hay gente que le dice a uno: ¿yo qué estaré pagando? Yo casi que le digo: yo sí sé. Su altivez, lo que ha cometido, los errores. Mire, hermano, si usted ha estado murmurando de un pastor, de un sacerdote, de una persona que usted ve que está ministrando, que está propendiendo es por el bienestar de la ciudad, por el bienestar de la iglesia, y usted más encima, en vez de orar, murmura, cuídese, porque le cae lepra espiritual. Y no estoy volcando maldiciones sobre nadie, sencillamente estoy dándoles a ustedes unas pautas para que usted pueda ser bendecido. Esa es una de las claves. Yo honro a mis pastores. ¿Sabe qué? Tenaz que usted abre internet y hay unos demonios en internet hablando mal del pastor Cas Luna, de Marcos Witt, de Maldonado, de todo el mundo. Hablan mal para ellos y son satanistas. Del pastor César Castellanos, del G12. Y cuando usted lo permite, nomás con abrir los oídos o ponerse uno a mirar esas bajezas, usted se pone a participar de una maldición que ellos cargan. Ezequías dijo: no, a los sacerdotes hay que honrarlos. Ellos son los que prestan su lugar y se presentan delante de Dios para ayudar a santificar al pueblo, para introducirlos a la presencia de Dios. Es el sacerdote el que detiene los juicios. ¿Sabían eso, iglesia? Es el sacerdote el que se encarga de clamar a Dios: Señor, detén los juicios, pido perdón por el pecado de estas personas. Es el sacerdote que Dios escucha para cuando Él ofrece un holocausto,
perdonar al pueblo. Y Dios es un Dios de orden. Dios no se salta los conductos regulares. Cuídese. 3 secretos. Tal vez había muchos más, pero yo se los voy a usar. Estos 3 secretos se los voy a repasar, porque cada uno de nosotros queremos este año terminar con éxito. Hagamos esas cosas. Número 1, esté pendiente de la obra del Señor. Abra su célula. Gane almas para Cristo. Eso es estar pendiente de la casa de Dios. Invite niños al encuentro, invite gente al encuentro, invítelos a la iglesia. Que no solo se preocupe porque me den, sino yo también dar. Siempre, si es necesario, en la casa del Señor. Lo segundo que hacía Ezequías de su propio peculio, sacaba, diezmaba, ofrendaba, sostenía los holocaustos de mañana y tarde, nuevas lunas, fiestas, días de reposo. Y se quemaban holocaustos y él los pagaba. Yo de mi bolsillo, yo pago, decía Ezequías. Por eso se convirtió en un hombre archimultimillonario. Y por último, Ezequías le daba las primicias a Dios, que es lo que vamos a hacer esta semana. Vamos a darle los primeros días, el primer tiempo, se lo vamos a dar a Dios. Pero también Ezequías honraba a los sacerdotes que ministraban en el altar de Dios. Si no honra, por lo menos no deshonre. Cuídese. Termino contándole algo que le pasó al profeta Eliseo. El profeta Eliseo, mire lo que dice en el libro de Segunda de Reyes. Vamos a buscarlo. Segunda de Reyes, capítulo 13, en el verso 16. Bueno, le voy a contar a ustedes la historia para que la lean en su casa. Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 16. Vino un rey a Eliseo, que era el profeta de Dios. Se llamaba Ocosías, creo que se llamaba este rey. Verso 16, a ver si no estoy mal. Sí. Estaba Eliseo enfermo y descendió el rey Joás. Joás era el rey de Israel. Y cuando llegó a visitarlo, él quería escuchar la voz de Dios a través del profeta. Y le dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, ¿qué puedo hacer este año para derrotar a los asirios? Y el profeta le dijo: toma el arco, tira una flecha. Y él hacía todo lo que el profeta dijera. Cogió el arco, tiró la flecha y dijo: esa es flecha de salvación, que Dios te va a dar salvación. Dijo: ahora haz otro acto profético. Toma todas las flechas y golpea el piso. Y Joás cogió todas las flechas y empezó a golpear el piso. 1, 2, y miraba al profeta. 3, ya se cansó. Y le dijo el profeta: si hubieras golpeado el piso como yo te mandé, a lo menos unas 6 veces, este mismo año hubieras derrotado a los asirios. Yo le voy a decir algo: si a lo menos vinieras a darle las primicias a Dios esta semana, por lo menos 6 veces de las 7 jornadas, vas a ver cómo Dios derrota a los asirios que hay en contra tuya y te dará la victoria. Lo profetizo en el nombre de Cristo Jesús. Ponte en pie. Dice las Escrituras, dice: escuchad a Jehová vuestro Dios y tendréis paz. Pero también dice: obedezcan a los profetas
y serán prosperados. ¿Cuántas veces va a golpear con sus primicias al enemigo en esta semana que viene? Propóngaselo. Venir todas las 7 jornadas, todos los días. Y estoy seguro que si usted pone por obra lo que Ezequías hacía, Dios también le bendecirá a usted como bendijo al rey Ezequías. No estoy diciendo que lo va a hacer multimillonario en un año, pero estoy seguro que si usted hace estas 3 principios: número 1, darle el primer lugar a Dios en su casa; número 2, diezmar, sembrar, ser generoso; y número 3, darle honra a los siervos de Dios, téngalo por seguro, se lo garantizo, tendrá victoria en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos, dale el aplauso al Rey.